Armando, buenas tardes. Gracias por permitirme platicar contigo en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, el cual se conmemora el 18 de febrero. Y es un tema importante y más el que me hayas permitido, el que nos dirijas unas palabras y que podamos platicar. ¿Cómo te diste cuenta de la condición del Asperger? Bueno, antes que nada, a mi querida magistrada y amiga Carmen Carreón, primero quiero hacer un reconocimiento a la labor que has venido haciendo durante 4 años, por lo menos que me consta a mí, sobre el tema del síndrome de Asperger. Es una labor muy importante y me parece importante hacer el reconocimiento de la inclusión y la visibilización porque no es un tema sencillo. En mi caso personal, tú recordarás que en 2016, en abril de 2016, me fue diagnosticada la condición de síndrome de Asperger. Este tribunal ya venía trabajando en ese tema gracias a tu colaboración y en cuanto me fue detectada o diagnosticada la condición de síndrome de Asperger, me he puesto a estudiar como nunca en mi vida sobre un tema y ahora entiendo por qué se integran varias partes de mi personalidad en diversos aspectos y al hecho de haber llegado yo al tribunal con el exceso de actividades, la carga de trabajo, el exceso de gente con la que hay que tratar cotidianamente y siendo el Asperger una condición que te dificulta la interacción social, esa fue la razón por la que busqué un diagnóstico especializado y llegué al diagnóstico de síndrome de Asperger con la Asociación Civil Asperger México AC, que tienen especialistas y que trabajan ese tipo de diagnósticos. ¿Consideras que la condición de Asperger te haya limitado en algo? Es una condición limitante. Sé que a muchas personas no les gusta decir que tienen discapacidad o que viven con una discapacidad, pero yo no puedo dejar de reconocer que la condición de Asperger es una condición limitante en las relaciones sociales. Cuando se piensa en discapacidad se habla de discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad intelectual, pero el espectro autista es una discapacidad psicosocial y en ese sentido debe ser reconocida como tal, porque es una condición que te limita en el desarrollo de la comunicación con otras personas, en la manera en que te interactúas o te relacionas con los demás, en la manera en que comprendes el mundo o eres comprendido por los demás. Es prácticamente como si vinieras de otro planeta y quisieras relacionarte con gente que no entiendes, ¿no? Es correcto que dentro de la clasificación de los tipos de discapacidad, la discapacidad psicosocial es de la más compleja porque no se ve a primera vista, no se percibe, incluso diagnosticarla también es algo complejo, pero bueno, es ahorita la oportunidad de difundir, sensibilizar, visibilizar cómo podemos relacionarnos y dentro de las diferencias también están las semejanzas y cómo podemos convivir. ¿Nos pudieras compartir ante qué barreras te has enfrentado con la condición? Sí, hablaba yo de la comunicación. La manera en que yo me comunico tiende a ser estructurada, lógica, clara, completa. En cambio, la mayor parte de las personas neurotípicas con las que yo trato hablan con metáforas, con suposiciones, dan por obvio o dan por hecho ciertas cosas, hay que leer entre líneas. Un ejemplo, Armando, o sea, ¿qué es cómo no distingues una broma? Algo más sencillo. Llega alguien y me dice, listo, doctor. ¿Listo qué? ¿De qué estamos hablando? O sea, hay una suposición en esa frase que yo no comparto. No sé de qué me están hablando. Y eso me pasa con toda frecuencia. Cualquier cosa que me dicen, necesito contexto, necesito una frase completa. Las personas suelen hablar con frases a medias porque suponen que la otra mitad tú la tienes en el cerebro y la completas. Eso es lo que no tenemos los Asperger. Entonces, para facilitar la comunicación, ¿qué sugieres que pudiéramos aportar para facilitar la interacción con las personas con síndrome de Asperger? Hablando de la comunicación, creo que es importante entender la comunicación Asperger. Okay. Es como hablarle a una máquina o a un robot, como hablarle a Siri. Si tú a Siri le dices una frase incompleta, te va a decir, no te entiendo. Y esa es una respuesta muy común que yo doy cuando me dicen algo. No te entiendo, no te entiendo. Tengo que responder así porque no me dan la información completa. Creo que la comunicación Asperger es un tanto robótica. Hay que comunicar ideas completas, precisas, con lenguaje literal.
y no metafórico. Entonces, esa es un ejemplo, pero son muchas cosas. La condición tiene una gran cantidad de variables que hay que conocer y reconocer para poderse interrelacionar mejor entre una persona neurotípica y una persona Asperger. Claro. Pues bueno, para cerrar y darte las gracias, ¿nos pudieras platicar de cómo ahorita en la conmemoración del síndrome de Asperger, pues nos encontramos con una publicación de Armando Hernández Cruz, el Soy Asperger? ¿Nos pudieras compartir qué tratas en tu libro? Es un esfuerzo de sensibilización, de visibilización de la condición y de hablar de estrategias de inclusión social. Cuando platicábamos sobre la cuestión de que es una discapacidad psicosocial, se plantea la necesidad de crear ajustes razonables conforme a lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que quien tiene la condición de Asperger tenga facilidades en su inserción social. Y estos ajustes razonables, ¿quién los tiene que hacer? Digo, porque sabemos que ese ajuste razonable es como esa adaptación, como las acciones afirmativas, pero el lenguaje llano, ¿cómo podemos informar a la ciudadanía o a nuestras personas cercanas hacer ese ajuste? Primero que nada son políticas públicas que el Estado debe generar. Segundo, políticas de intervención. Si hablamos de menores de edad, de intervención escolar, es importantísima la intervención escolar. Detección temprana. Pero si hablamos de adultos también, los modelos de trabajo están hechos, o los ambientes en general, todos los ambientes, todo el entorno social está hecho para personas neurotípicas. Entonces, si se pueden hacer adaptaciones en cuanto a estímulos visuales, externos, sensoriales, auditivos, si se pueden hacer adaptaciones en trato social. Un ejemplo muy claro que pongo es este. Una persona ciega, para entrar a un lugar, probablemente si va acompañado de alguien, le van a dar el acceso, porque dicen, bueno, se entiende que tienes una discapacidad visual y requieres un acompañante de acceso. Una persona con Asperger, ya sea niño o adulto, puede requerir la figura de sombra o yo auxiliar, alguien que le permita hacer un filtro social. Sin embargo, cuando yo acudo a una reunión acompañado de alguien, me dicen, no, tú eres el magistrado y tú solamente tienes que entrar solito, entonces me cortan mi apoyo de mi tu sombra. Sistema de apoyos que exacto. se debe de brindar. Ese es un ajuste razonable, cuando se entiende la condición y se entiende que mi compañía es por una necesidad especial, pues entonces hay un ajuste razonable ahí que considerar. Eso es lo que creo, bueno, es un ejemplo de lo que creo que se describe en el libro sobre diversas necesidades y consideraciones que se requieren teniendo esta condición. Pues es una maravillosa noticia el visitarte en tus oficinas, el que podamos platicar de algo, de un tema tan importante que muchas personas en nuestra sociedad y en el mundo que tiene la condición del síndrome de Asperger. Y bueno, tú te diste cuenta a los 46 años, en el 2016, cuando te empiezan a poner estereotipos o que eres diferente, que eres un inadaptado, cuando realmente es una condición que tenemos que detectarla y saber cómo enfrentarla. Bueno, para mí fue un gusto el haber sido tu compañera de pleno, el haberme divertido contigo, el reconocerte, el aceptarnos, y nuevamente gracias por darme la oportunidad de que juntos conmemoremos un año más el síndrome de Asperger. Gracias a ti, Carmen, te lo agradezco muchísimo.